Julio de 2026. El mundo entero mira cómo España levanta su segundo mundial. Los titulares hablan de la exhibición táctica y del regreso de España a la cima absoluta del fútbol. Pero en el centro de todo hay un hombre. Rodri, el capitán, el cerebro, el hombre que marca el ritmo. Durante 8 partidos, completó 756 pases, una cifra histórica en un mundial. Y mientras todos veían al mejor centrocampista del torneo, muy pocos conocían la realidad que había detrás. Y para entender cómo un futbolista puede soportar semejante presión y seguir dominando el centro del campo, primero hay que entender quién es realmente Rodrigo Hernández. Porque en una época dominada por las redes sociales, los coches de lujo y la vida de las grandes estrellas, Rodri siempre fue diferente. Nacido en Madrid en 1996, creció con una mentalidad completamente distinta. Cuando empezó a ganar dinero con el fútbol, no se lanzó a comprar coches de lujo. De hecho, conducía un Opel Corsa de segunda mano. Y mientras otros jugadores disfrutaban de apartamentos exclusivos, Rodri llegó a vivir en una residencia de estudiantes mientras estudiaba administración y dirección de empresas y economía. No tenía redes sociales, no tenía tatuajes. Incluso el Atlético de Madrid llegó a descartarlo durante su etapa juvenil por considerarlo demasiado pequeño y con poca presencia física. Pero Villarreal vio algo que otros no habían visto: una inteligencia futbolística extraordinaria. Cuando debutó con el primer equipo, en 2015, Rodri no era el más rápido ni el más espectacular, pero tenía algo mucho más importante. Sabía dónde iba a estar el balón antes de que llegara. En 2018, el Atlético de Madrid comprendió su error y volvió a ficharlo. Bajo las órdenes de Diego Simeone, Rodri aprendió la otra cara del fútbol. En apenas una temporada, dejó de ser simplemente un centrocampista inteligente. Se convirtió en un jugador completo. Y entonces llegó Pep Guardiola. En el verano de 2019, el Manchester City pagó 70 millones de euros por él. Guardiola no estaba buscando simplemente otro centrocampista. Estaba buscando al heredero de Fernandinho, el hombre encargado de convertirse en el motor de su revolución táctica, porque ser el número 6, el pivote único, es una de las posiciones más difíciles del fútbol moderno. Cuando el equipo ataca, tienes que quedarte atrás para detener las contras. Cuando el equipo construye desde la defensa, eres el primer objetivo de la presión rival. Un mal control, un giro demasiado lento, y todo el equipo puede quedar expuesto. Sus primeros meses en Inglaterra no fueron fáciles. La Premier League era más rápida, más física y mucho más caótica que la Liga. Algunos dudaban incluso de que Rodri tuviera la movilidad necesaria para cubrir tanto terreno. Pero Guardiola insistió. Trabajó con él en su posición corporal, en sus movimientos y, sobre todo, en su capacidad para controlar el ritmo del partido. Y entonces ocurrió algo. Rodri dejó de adaptarse a la Premier League. Empezó a dominarla. Pero todos los grandes jugadores tienen un momento que define su legado. Para Rodri, ese momento llegó en Estambul, junio de 2023. Final de la Champions League. Manchester City e Inter. El partido estaba bloqueado, hasta que apareció él. Rodri recibió el balón y marcó el gol que dio al Manchester City la primera Champions League de su historia. Y con ella, el histórico triplete. Después, llegó la Eurocopa de 2024. Rodri lideró a España hasta el título y fue elegido mejor jugador del torneo. Y pocos meses después, llegó el reconocimiento definitivo: el Balón de Oro. Por primera vez en mucho tiempo, el fútbol reconocía algo que parecía haberse olvidado: que el hombre que controla el partido puede ser tan importante como el que marca los goles. Pero cuando Rodri estaba en la cima,
el destino volvió a golpear. Septiembre de 2024. Rodri cayó al césped agarrándose la rodilla. La lesión era gravísima. Una rotura del ligamento cruzado anterior. Su temporada prácticamente había terminado. Y entonces, el Manchester City descubrió hasta qué punto era imprescindible. Guardiola probó diferentes soluciones, cambió jugadores, cambió sistemas, pero nadie podía reproducir lo que Rodri aportaba. Sin él, el control desapareció. Las transiciones defensivas se rompieron y el equipo comenzó a sufrir como nunca antes. Cuando finalmente regresó, llegaron nuevos problemas físicos. Lesiones musculares, molestias y diferentes recaídas le impidieron recuperar su mejor ritmo. Por primera vez en años, el Manchester City parecía vulnerable. Y entonces llegó el Mundial de 2026. Rodri tenía 30 años. Venía de una rotura del cruzado, de varios problemas musculares y de una lesión de espalda que incluso requería una intervención quirúrgica. Las dudas eran enormes. ¿Podría volver a ser el Rodri de antes? La respuesta llegó sobre el césped. Con el brazalete de capitán, lideró a una España joven y llena de energía. Jugadores como Lamine Yamal aportaban velocidad, talento y descaro. Pero Rodri era el cerebro. Partido tras partido, volvió a controlar el centro del campo. 756 pases completados, 122 pases que rompieron líneas hacia el último tercio, y una defensa española que apenas concedió ocasiones, hasta llegar a la final. España contra Argentina. Rodri jugó con un dolor físico enorme. Completó 101 de sus 105 pases y dominó los duelos del centro del campo, hasta que, en la prórroga, tuvo que abandonar el terreno de juego entre una ovación. España terminó ganando 1-0, y Rodri fue elegido Balón de Oro del Mundial. La historia estaba completa. El jugador que nunca necesitó millones de seguidores. El jugador que nunca necesitó coches de lujo. El jugador que nunca necesitó ser la estrella más llamativa. Solo necesitó dominar lo esencial: el tiempo, el espacio, el balón. Rodri convirtió el caos en orden y demostró que, en el fútbol, el jugador más importante no siempre es el que más se ve. A veces es el que hace que todo lo demás funcione, porque cuando Rodri juega, su equipo gana. Y quizá el fútbol nunca vuelva a ver un centrocampista defensivo como él.